Estimados colegas, en este video tutorial les voy a mostrar un poquito de cómo trabajar con algunas herramientas básicas para estadística en GeoGebra. Les voy a mostrar a través de un ejemplo. Vamos a ir haciendo este paso a paso. Vamos a partir con este ejemplo. Se han realizado la siguiente observación de las notas correspondientes a una determinada prueba sobre 30 alumnos, obteniendo los resultados siguientes. Me da una lista de números que podemos trabajar con GeoGebra de una manera dinámica, de manera tal que cambien los números a medida que se actualiza la construcción. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a mirar acá la construcción y vamos a construir una secuencia. Una secuencia que va a ser utilizando el comando aleatorio entre 1 y 10, es decir, entre 1 y 10 que son las notas, con una variable k que va desde 1 hasta 30 para hacer los 30 datos aleatorios que necesito de la lista. Con un incremento de 1 lo aplicamos y ya tenemos esa secuencia que va a generar esta lista 1, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es, para poder hacer mostrarlo en pantalla a esa secuencia, pero ordenadas en 3 filas, lo que yo hice es, y vemos acá el texto 3, es utilizar una secuencia, un comando tabla texto. El comando que vamos a analizar es tabla texto. Y vamos a utilizar el comando extrae. Le vamos a decir que extraiga de la lista 1 en la posición 1 hasta la posición 10. Lo mismo para la otra lista que va a conformar la tabla, desde la posición 11 a la 20, y extrae desde la posición 21 a la 30, que son los 30 datos que yo tengo distribuidos en 3 listas. Y acá este último parámetro es para centrarla horizontalmente a la lista, ¿sí? Aplicamos y nos genera este texto, ¿sí? Entonces ya estaríamos en condiciones de poder. Vemos que cada vez que nosotros generamos o actualizamos la construcción, los valores se modifican, y eso es interesante para poder trabajar. Y acá, si vemos, acá yo hice otra lista que es la que me va a generar y me va a ordenar las notas. Y acá tengo una lista 3, que es una lista que me obtiene las frecuencias de esa lista. Entonces veamos cómo saco las frecuencias. Vamos a utilizar la secuencia cuenta si, con el comando cuenta si. X es igual a k de la lista 1, desde k igual a 1 hasta 10 con un incremento de 1. Es decir, va recorriendo toda la lista 1, el elemento k, y va contando. Si en la primera vuelta, por ejemplo, k es 1, va a contar todos los elementos que tienen un valor 1 y va a contar su frecuencia. Con este comando, cuenta si, en una secuencia, me permite hacer una lista de elementos contados según una condición. Entonces ahí tenemos nuestra lista, que es la lista 3, que es la lista de frecuencias. Y acá en la lista 2 tengo una lista, también una secuencia que cuenta k desde 1 hasta 10, es decir, las notas de 1 a 10, ¿sí? Entonces tengo mi lista de frecuencias y mi lista de variables que yo voy a utilizar para poder luego construir una tabla. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo ya trabajar con estos datos, que ustedes van a ver que son aleatorios, van a modificarse cada vez que se actualice la construcción. Y una vez que hemos trabajado con eso, podemos acá hacer un texto, es decir, una lista de textos para hacer el encabezado. Esto es simplemente encerrar entre llaves y entre comillas, separado por coma, los textos que quiero hacer, ¿sí? Hago esto y luego voy a mostrarlo. Hago una lista, acá vemos una lista 5 que aparece acá,
que está también entre comillas, pero me dan separaciones para poder separar las dos listas que yo voy a unir, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, esto es lo que les decía. Ahora acá, si vemos este texto 1, vamos a ir a las propiedades de este texto para que veamos cómo está conformado este texto, ¿sí? Cómo lo he construido al texto este. Acá vemos. Vamos a obviar esta parte porque esta es la que construye la presentación, ¿sí? Pero vamos a ver. Acá el comando es tabla texto y coloco en la tabla la lista 2, que es la que corresponde a las variables, las notas. La lista 5, que es la que me separa espacios, y la lista 3, que es la lista de frecuencias, ¿sí? Y lo voy a poner con una condición de vertical o un formato de vertical central. Eso me genera esta tabla donde tengo las notas y las frecuencias. Eso es lo que hice para poder hacer esta tabla. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de mostrar ahora la nota alumnos, que también es un texto, que es el texto 2, que también está generado por tabla texto, notas alumnos, horizontal central, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestra tabla conformada. Ahora vamos a habilitar la vista gráfica 2. Y vamos a ver que acá podemos hacer el gráfico correspondiente de barra y de sectores circulares para poder representar de manera gráfica esos datos. Como vamos a analizar, es un gráfico circular, simplemente con el comando gráfico circular le damos la lista donde está la frecuencia, que en este caso son la lista 3, como podemos ver acá, son las frecuencias. Este D es el punto que lo tengo que tener previamente creado, y este 3 es el radio que yo quiero darle al gráfico, ¿sí? Y si avanzamos un poquito podemos hacer el gráfico de barras, que está acá en esta vista gráfica 2. Y el gráfico de barras solamente tiene el comando barras. Vemos acá, está barras, le doy la lista de frecuencias, perdón, la lista de variables, en este caso las notas, donde está la lista 2, lista 3, que es la lista de frecuencias, y esto es la separación que yo quiero entre las barras, ¿sí? Cuando más separada, más cercano a 1. Entonces ahí aplicamos y me da el gráfico de barra. Para poner estos rótulos acá en los ejes, yo lo que hice es en la vista gráfica 2, fui a las propiedades de la vista gráfica 2, en el eje X solo la dirección positiva, en el eje Y también solo la dirección positiva, y acá lo que hice es en el eje X poner en etiqueta, le puse lo que yo quería mostrar, y lo mismo para el eje Y, ¿sí? En etiqueta, número de alumnos, y así he podido personalizar esos ejes, perdón, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una pequeña muestra de cómo trabajar frecuencias absolutas, gráfico de sectores, gráfico de barras, y cómo extraer frecuencia de una lista de datos en bruto generada al azar. Espero que este video los oriente. Un abrazo, saludos.